Amada iglesia, buen día. Si son tan amables, les invito a abrir la palabra de Dios, la escritura en el libro de Hebreos, el capítulo 7. Hebreos, el capítulo 7. Continuamos con el estudio que estamos haciendo de la carta a los Hebreos. Hebreos, el capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor, que es Abraham, fue bendecido por el mayor, que era Melquisedec. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. En esta mañana vamos a ver un sermón que se titula Melquisedec, figura del sacerdote perfecto. Este sermón contiene 5 puntos. El primero de ellos se titula Melquisedec, gracias amor, Melquisedec, figura de un sacerdocio universal, y se encuentra en el versículo 1 del capítulo 7. En segundo lugar, vamos a ver Melquisedec, figura de un sacerdocio real, y se encuentra en el versículo
primero del capítulo 7. En tercer lugar, vamos a ver que Melquisedec era figura de un sacerdocio justo y pacífico. Esto también se encuentra en el versículo primero. En cuarto lugar, vamos a ver que Melquisedec era figura de un sacerdocio personal. Y esto se encuentra en el versículo 3. Y en quinto y último lugar, veremos que Melquisedec es figura de un sacerdocio eterno, no temporal. Y esto se encuentra en el versículo 3 del capítulo 7. Mis amados, solamente a manera de conexión, leo el versículo 20 del capítulo 6, que dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si ustedes recuerdan el sermón pasado, en el capítulo 6 habíamos visto que el escritor está llamando nuevamente a los judíos incrédulos a la fe en Jesucristo y que les está mostrando que ellos, al no venir a Jesús, al no creer en Jesús, al no depender plenamente de Jesús, están justamente perdiéndose al sumo sacerdote mayor. Y que los beneficios de Cristo, de su sumo sacerdocio mayor, no los están alcanzando por incredulidad. Y habíamos visto que en el capítulo 6 se hacía un paréntesis. El escritor se desenfocaba de los incrédulos, se enfocaba en los creyentes y les comenzaba a decir a ellos que ellos no se pusieran mal por estas advertencias, porque en ellos se veía la evidencia de la vida. Y la evidencia de la vida se manifestaba en el amor verdadero que tenían entre ellos, que los llevaba a no medir lo que daban o lo que hacían el uno por el otro, sino que los llevaba a dar como si lo dieran a Jesús. La manifestación más clara entonces que el escritor le demuestra a los judíos convertidos de esa congregación era que el amor de Dios, como la manifestación más clara de la salvación y de la vida, era real en ellos. Y luego se desenfoca de los creyentes y vuelve la última parte del capítulo 6 a hablarle a los incrédulos y a decirles: vengan a Jesús. Jesús es el sumo sacerdote que entró por nosotros como precursor al cielo. Les está diciendo: ustedes no pueden perder la bendición mayor. La bendición mayor es que Cristo entró delante del Padre al cielo por ustedes, crean en Él. Y el punto es que ahora les comienza a mostrar cómo es que Jesús era prefigurado por Melquisedec. Y así como en el capítulo 6 hizo como un paréntesis y los llama a la conversión, mostrándoles que todo lo que había que hablar de Melquisedec era algo muy profundo y ellos no estaban preparados. Después de que los llama en el capítulo 6 a la conversión y al arrepentimiento y les muestra que están desperdiciando al sumo sacerdote mayor, ahora en el capítulo 7 comienza a desarrollar una muestra clara de por qué el sumo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es muy superior al sacerdocio según el orden de Aarón. Les está desarmando la estructura hebrea de pensamiento que los mantiene aferrados a la ley. Y la estructura hebrea de pensamiento es que no puede haber un sumo sacerdote que supere a Aarón, porque Aarón era descendiente justamente del sacerdocio que le fue dado como descendiente de Abraham. Entonces él lo que les está mostrando es que en el plan de redención hay un orden sacerdotal superior al arónico
y es el orden sacerdotal correspondiente a Melquisedec, el cual fue pensado por Dios desde la eternidad como una figura, como un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Un tipo es justamente una persona o una práctica o una ceremonia que se realizaba en el antiguo pacto y en la antigüedad, que apuntaba, que señalaba la realidad de un antitipo. El antitipo es el cumplimiento del tipo que presenta el antiguo pacto en el nuevo pacto. Melquisedec fue el tipo de Cristo, el antitipo fue Cristo mismo quien cumplió su tipología. Y de esta manera, lo que está mostrando el escritor es que ellos deben ver a Melquisedec, cuál fue la relación que tuvo con Abraham, de donde surge el sacerdocio arónico. Y al mostrar cuál fue la relación que tuvo Melquisedec con Abraham, y al mostrar cuál fue la conducta de Melquisedec y la actitud de Abraham, el escritor comienza a desarmar las estructuras hebreas de pensamiento en donde los judíos aferrados a la ley estaban anclados para no creer en Jesús. Y de eso se trata lo que vemos hoy. Es la manera en la cual el escritor muestra la superioridad del sacerdocio según el orden de Melquisedec en relación al sacerdocio según el orden de Aarón. Y muestra que Cristo es el sumo sacerdote perfecto, al cual apuntaba Melquisedec, quien fue un tipo de él en el Antiguo Testamento. Lo primero entonces que dice es, deben entender que hay en Melquisedec figuras que son justamente las que se cumplen en Jesús. Esto es algo tremendo que la palabra muestra aquí. Pero debemos repasar un poco el orden del sacerdocio levítico, que es arónico, para poder entender estas realidades. Dios dedicó a toda la tribu de Leví al servicio del sacerdocio religioso. Y aunque todos los sacerdotes eran levitas, no todos los levitas fueron sacerdotes. Dios tenía escogido de entre los levitas quienes serían sacerdotes. El punto es que había condiciones para esto. Las condiciones es que los que ocupaban el sacerdocio arónico, que venían de la tribu de Leví, debían también ser descendientes de Aarón. Por lo tanto, había una condición totalmente sanguínea que les daba la posibilidad de poder desempeñar ese ministerio. Los levitas que no eran sacerdotales, o sea, descendientes de Leví y de Aarón, que no eran escogidos por Dios para oficiar de sacerdotes, ayudaban a los sacerdotes en lo que era la parte del canto, de la música y los oficios de alabanza que tenían en sus reuniones. El sacerdocio era entonces, el arónico, estrictamente nacional, absolutamente nacional. No podía haber un sacerdote que no viniese de esa nación. Los levitas estaban sujetos al rey como quienes pertenecieran a otra tribu, es decir, estaban bajo la autoridad de quien reinaba en Israel. Y esto es necesario que entendamos para comprender cómo compara la palabra el sacerdocio según Melquisedec al sacerdocio según Aarón. Entonces, se les separó como los primeros frutos a Dios para un servicio sacerdotal especial. Este es el propósito de Dios al separar a levitas.
Y esto lo dice Números en el capítulo 8 y el versículo 14 al 16. Noten ustedes, y lo vamos a repasar. Números, el capítulo 8 y el versículo 14. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de esto vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Es algo tremendo como Dios escoge de los levitas quienes les servirían. Entonces es absolutamente nacional y es por descendencia sanguínea. En tercer lugar, los sacrificios sacerdotales, incluidos el sumo sacerdote en el día de la expiación, nunca fueron permanentes. Había un tiempo establecido para el ejercicio del sacerdocio arónico. No eran más de 25 años. El sacerdote debía tener 25 y a los 50 quedaba separado de su oficio. Y se dedicaba durante esos 25 años de servicio a servir a Jehová. Por eso es que en el sacerdocio arónico vemos que todas las demás tribus diezmaban para el sostenimiento de los levitas. Porque el diseño de Dios fue que quien se dedica al Evangelio viva del Evangelio. Y esta marca en la antigüedad era justamente lo que les enseñó el Señor y lo que hizo con ellos. Entonces, tal fue el diseño y la determinación del Señor, que cuando se hizo el reparto de las tierras de acuerdo a los descendientes de Jacob, a los levitas no les tocó tierra. ¿Pero por qué no les tocó tierra? Porque ellos no iban a estar abocados al servicio de las cosas de la tierra. Todas las demás tribus recibieron tierra de herencia, excepto ellos. El diseño de Dios fue que a quienes les dio tierra, labraran la tierra, criaran animales usando la tierra que les tocó, pero que los levitas sin tierra pudieran dedicarse exclusivamente a la relación con Dios y a la intermediación entre Dios y el pueblo, y que viviesen de lo que la tierra les producía a sus hermanos que no eran levitas. El punto es entonces que está hablando aquí de cómo era la estructura del sacerdocio arónico. Era a través de levitas, que tenían que ser quienes oficiaban de manera temporal el oficio de culto. Entonces, quien sirviera como sacerdote lo hacía por haber nacido en la familia correcta, no por haber vivido una vida correcta. Esto es lo que ocurría con ellos. Y en quinto lugar, así como los efectos de los sacrificios eran temporales, el tiempo de prestar el servicio sacerdotal también lo era. El sacrificio no duraba más de un año y ellos no podían oficiar su oficio por más de 25 años. Entonces, todo esto lo necesitamos entender para ver las comparaciones que hace el escritor, para mostrarles a los hebreos incrédulos que el sacerdocio según el orden de Melquisedec es superior al orden de Aarón. Y entonces de allí se desprende la realidad del primer punto. En primer lugar, Melquisedec figura un sacerdocio universal. Acompáñeme usted a la primera parte del versículo 1 del capítulo 7. Dice así la palabra: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Cuando el escritor comienza a mostrar a la persona de Melquisedec,
lo primero que resalta para enseñarles que es un sacerdocio superior al de Aarón es que el sacerdocio de Melquisedec es universal. ¿Y qué tiene que ver esto con que es universal en relación al sacerdocio arónico? Es que lo acabo de decir, la palabra muestra en los registros del Pentateuco, de la Torá, que el servicio de los levitas era nacional. Estaba condicionado a la nación de Israel. Por eso, en relación con Israel, Dios tomó el nombre Jehová o Yahvé. Este nombre es el nombre de Dios en relación a la redención del pueblo de Israel. Pero ningún judío podía pronunciar el nombre de Dios. A tal punto que, por no poder pronunciar el nombre de Dios, que estaba compuesto por 4 letras llamadas en tetragramaton IHVH, que es el nombre con el que Él mismo se reveló allí en Éxodo 3:15 cuando llama a Moisés, ese nombre era tan sublime y tan profundo y les causaba tanto impacto de temor que ellos no lo pronunciaban. El punto es que incorporaron las vocales del nombre Adonai, que significa Señor, en las 4 letras para poder pronunciar un nombre que se asemeje a la profundidad del IHVH que ellos no pronunciaban. Y de allí surgió el nombre Adonai, que con sus letras metidas en IHVH es Jehová. Entonces, ese es el nombre con el cual ellos pronunciaban el nombre de Dios. Sin embargo, lo que aquí está diciendo Hebreos 7:1 es que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Y en el original, el nombre no es Jehová, sino el Elión. Lo llamativo de esto es que el escritor les está hablando a hebreos que conocen la diferencia entre Jehová y el Elión. Jehová es el nombre asociado a la redención. El Elión es el nombre asociado al Dios creador de los cielos y de la tierra, el cual gobierna sobre todo lo creado, y el sentido que les transmitía a ellos este hecho de que Melquisedec era sacerdote del Elión es ya un indicativo de que es superior en su sacerdocio a Aarón. Y ese es el primer punto. Es figura de un sacerdote o de un sacerdocio universal. Entonces, los israelitas eran el pueblo de Jehová y los levitas eran los sacerdotes del pueblo de Jehová. Pero era algo nacional y encerrado en las familias de descendientes de Abraham. Los sacerdotes levíticos podían ministrar solo para Israel y solo para Jehová. Y este es el punto que el escritor les está hablando a ellos en su estructura de pensamiento hebreo. Lo que proviene de Aarón y del sacerdocio arónico, que eran levitas descendientes de Aarón y de Leví, solo ministran para Israel. Y están relacionados con un nombre, el nombre de Jehová. Son sacerdotes de Jehová porque Israel es el pueblo de Jehová. Pero Melquisedec es un sacerdote del Elión. Entonces este título representa que Dios es poseedor del cielo y de la tierra. Va mucho más allá. Se abre de las comarcas, de los límites del plan de Dios para con Jehová en su pueblo de Israel. Esto quiere decir que es Dios sobre toda distinción nacional o de dispensación. Él es el Elión, Él es Dios. Y entonces los lleva a los hebreos a romper la comarca que los encierra como los superiores, como los únicos, como los mejores, como los que en realidad tienen ellos la salvación de manera exclusiva,
Y a través de esta expresión de que Melquisedec era sacerdote del Elión, muestra que Dios quiso desde la eternidad levantar de todo pueblo, nación y lengua un pueblo para su gloria. Y no está haciendo otra cosa el escritor que ir a Génesis capítulo 14 y recordarles la historia que ellos tanto conocían. Y si usted es tan amable, por favor, busque la cita. Génesis, el capítulo 14 y el versículo 18, dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Lo verdaderamente escalofriante de esto es que en Génesis ya se está mostrando el propósito de Dios de que en Abraham el Elión expandería los límites de la salvación a Israel para dar salvación a todo pueblo, nación y lengua. Y cuando el escritor le cita esto, los lleva a ver que cuando se encuentra Melquisedec con Abraham, Melquisedec le enseña a Abraham que él era un sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham reconoce de Melquisedec que él era sacerdote del Dios Altísimo. Y le da los diezmos del botín. Y Melquisedec bendice a Abraham. Pero entonces hay un propósito de Dios con Abraham, les está diciendo el escritor a los hebreos. Y el propósito es que desde Abraham van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces ahí está el vínculo. Melquisedec está siendo una figura de Cristo Jesús. Él es el que prolongaría el sacerdocio según el orden de Melquisedec y vendría de la descendencia de Abraham. Y esa es la conexión teológica en la teología bíblica de lo que les está diciendo el escritor a ellos. Y es algo tremendo. Entonces, lo que debemos entender es esto. La importancia es esta, que Jesús no es solamente el Mesías de Israel. Allí va el escritor en su mensaje a los hebreos, sino que es el Redentor del mundo. El propósito que tenía Dios al levantar y al hacer nacer a este Melquisedec, ocultando toda su genealogía, no se revela quién era su padre, no se revela quién era su madre, no se revela el tiempo, no se sabe dónde murió, no se sabe dónde se sepultó, no hay registros históricos de su reinado en la historia. Sin embargo, reinó sobre Salem, que son los cimientos de la Jerusalén moderna. Y este propósito lo tuvo Dios, de hacer nacer a este hombre con características tan especiales para plasmarlo en su palabra, mostrándolo como un tipo de Jesús, el Redentor de toda la humanidad. Porque su pueblo, el que él escogió, tal como lo dice Romanos 8, a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó a estos, también llamó. Y a los que llamó a estos, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A estos, a ese pueblo, el Padre lo pensó llamar de todo pueblo, nación y lengua. Y Él preparó un Redentor, Jesús, quien rompería las comarcas de Israel y quien sería el Redentor de cada uno de los escogidos del Padre, dispersos, diseminados entre los pueblos, naciones y lenguas de la tierra. Esta verdad era muy importante para los judíos que habían llegado a Cristo, así como para quienes estaban considerando depositar su confianza en Cristo. Para ellos no había otro sacerdocio establecido por Dios
que no sea el levítico. Y este sacerdocio estaba solamente restringido a Israel. Ellos asumían que eran los únicos redimidos. Y aquí se les recuerda con esta verdad, entonces, que su padre Abraham, el primer judío, ofreció diezmos a otra clase de sacerdotes. Y esta es la manera en la que el escritor comienza a mostrarles que estaban equivocados. Abraham, de donde viene el sacerdocio arónico, le ofreció diezmos a otro sacerdote de otra clase superior, con rasgos eternos y no temporales. Este sacerdote servía al único Dios verdadero y vivió cientos de años antes de que el sacerdocio levítico existiera. Y lo más significativo es que inmediatamente después que Abraham se encontró con Melquisedec, le habló al rey de Sodoma, Kedorlaomer, del Señor, del Dios Altísimo. Melquisedec le comunicó a Abraham la realidad del plan del Dios Altísimo con él. Y Abraham predicó en Sodoma el plan de redención de un Dios que abarca toda la tierra. Las propias escrituras hebreas entonces hablan de que el cimiento y el fundamento del sacerdocio arónico se inclinó hacia un sacerdocio mayor. Y sabes una cosa, mi amado hermano, si hay algo a lo cual la palabra nos llama en esta mañana, es a ser humildes. Si hay una enseñanza que el sacerdocio universal de Jesús nos trae, es el hecho de entender la profundidad del plan eterno de redención por gracia, en la cual no tenemos absolutamente nada de protagonismo, sino que es solo el diseño eterno de Dios que ha querido traer vida en su Hijo Jesucristo. Me llama la atención ver cómo creyentes tan fácilmente procuran empoderarse dentro de las iglesias, tratando de evidenciar algún tipo de derechos en el Evangelio, cuando en realidad somos salvos por gracia y hemos sido traídos a la verdad y nos ha sido comunicada la gracia de la vida. Hemos sido traídos por el Padre a Jesús, ni siquiera solo pudiésemos haber ido a Él. No teníamos la capacidad de poder encontrarle a Él. Muertos en delitos y pecados, absolutamente prisioneros en nuestro propio ataúd espiritual, del cual nadie se puede desligar si no es solo por un acto de gracia. El sacerdocio universal de Jesús es un llamado a la iglesia a un quebrantamiento real de corazón. Entender que somos salvos en Jesucristo, no por nuestros propios medios, ni tampoco porque haya nada en nosotros que sea digno de que nos hayan escogido. El concepto equivocado que el creyente puede tener de sí mismo lo lleva a caminar una vida de altivez y de orgullo dañino para su vida espiritual y para su entorno. La persona que cree y tiene internalizado que tiene protagonismos en la salvación, o que le puede llegar a hacer algún favor a Dios con estar en la iglesia o llevar una vida de culto,
Es una persona que no entendió el sacerdocio universal de Jesús, que el plan de Dios ha sido que en Cristo pueda haber redención y vida, no solo para los hebreos, sino para los gentiles, y que por ende es Él quien nos ha dado la vida y que nos debemos en humildad a Él. Charles Spurgeon decía que no hay una doctrina que humille más al hombre que el hecho de saber que esa persona es elegida. Porque si entendemos la profundidad del acto y del decreto divino, de que Él ha querido salvar a algunos de la condenación, y que de esos algunos hay de todo pueblo, nación y lengua, y de que eres tú, si has creído en Jesús, uno de ellos, solo puedes llegar al quebrantamiento y a la humillación de saber que no es por tu mérito, que no es por que te corresponda, te lo merezcas, sino porque solo Él quiso hacerlo así. Y mis amados, los llamo en esta mañana a una reflexión con la cual el Señor me enseñó a mí al prepararme para hablarles a ustedes. ¿Somos verdaderamente humildes al entender la gracia? La humildad puede tener dos realidades. Una es la humildad verbal y otra es la humildad real. La humildad verbal lo único que hace es destruir, porque se miente, que dice tenerla y no la tiene, y crea falsas expectativas en el entorno que lo escucha, pero lamentablemente no lo puede ver. La humildad verdadera es la que hace que los creyentes se te peguen, porque les hace bien estar cerca del que no se cree, sino que ama a Cristo. Y ese es humilde porque lo es. Porque ha entendido que si está en la gracia y si está en el reino, es solo porque Dios quiso matar a su Hijo para que pueda tener vida. Si hay en el corazón algún rasgo de altivez, algún rasgo de orgullo, algún rasgo de grandeza, mortifícalo en la comprensión de la gracia. Mortifica ese pecado pidiendo perdón, en la comprensión real de quién es el sacerdote universal que trajo vida a judíos y a gentiles para la gloria de Dios. Segundo lugar, versículo 1. Melquisedec figura un sacerdocio real. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Notemos ustedes que Melquisedec era rey. Era rey. Los sacerdotes del orden de Aarón no eran reyes. Los sacerdotes de Aarón estaban bajo el reinado en el cual les tocaba vivir de acuerdo a su generación. Y estaban bajo las órdenes de un rey. Pero lo que el escritor toma de Génesis, que es la porción bíblica que ellos como hebreos conocen, es que Abraham se inclinó a un sacerdote que no solamente era sacerdote, era rey. Y era rey de Salem. Entonces, desde los versículos 1 y 2 del capítulo 7 encontramos la repetición
la reafirmación en 4 oportunidades del carácter de Melquisedec como rey. Cualquier forma de gobierno era completamente ajena al sacerdocio levítico. Esto no era para ellos. El sacerdocio universal de Melquisedec y su oficio real tipifican de manera muy hermosa el sacerdocio de Jesús y su labor de salvación como el rey perfecto y el sacerdote perfecto. Melquisedec nace y Dios decreta que este hombre nazca como un tipo de Cristo. No da información de él, pero muestra que en él confluyen 2 realidades que solo en Cristo se verían. Y es el hecho de que Cristo sería rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Si tú me acompañas, podemos ver la realidad de esto en Zacarías, el capítulo 6. Zacarías, el capítulo 6. Y el versículo 13, en donde la palabra dice: Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Lo que Zacarías está hablando es justamente de una profecía que apunta a Jesús. Es la profecía que muestra que Jesús no solamente será el sacerdote universal perfecto, sino que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que Él gobernará sobre todo lo que existe. Y lo que el escritor les está mostrando a ellos es justamente que en Melquisedec confluyen figurativamente como un tipo estas 2 realidades de Jesús. Entonces, cuando David también menciona a Melquisedec en el Salmo 110, anticipa al Mesías que iban a ser ambas cosas, sacerdote y rey. Y si me acompañas al Salmo 110, lo vamos a poder cotejar. Salmos 110. Dice así: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo muestra como aquel que ocupará un trono de reinado, de gloria, de dominio. Y en el versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué tremenda que es la escritura, ¿no? Génesis, Salmos, Hebreos apuntan a Jesús, el sumo sacerdote. En él confluye el reinado y el sacerdocio de una manera perfecta, y esto no era posible para los sacerdotes del orden arónico. Los levitas no eran reyes. Otro motivo más de la superioridad. Y todo esto el escritor lo está haciendo apuntando a una sola verdad: es predicarles el evangelio de Jesús. Así como le predicó el evangelio de Jesús a Abraham, a Kedorlaomer, rey de Sodoma. Asimismo, el escritor predica a Jesús, como se predicó a Jesús por boca de los profetas que anunciaban su venida, y como predicamos a Jesús nosotros como el Señor y Salvador de todo aquel que cree hoy, y lo predicamos como el Rey que se sentará en gloria final, estableciendo su reinado cuando Él venga. La Biblia predica a Jesús, y este escritor a los hebreos le predica a los hebreos incrédulos que crean en Jesús. Y lo hace de esta manera: les muestra que Él es el sumo sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec, y que Melquisedec es superior al sacerdocio arónico del cual ellos querían quedar prendidos y aferrados. Él era rey de Salem. Este Salem es el nombre que deriva del hebreo shalom, que es paz.
Jerusalén es la ciudad de la paz y es el propósito divino de establecer todo el escenario de Jesús ahí. Pero lo anticipa haciendo nacer a este personaje mucho tiempo antes de que fuese Jerusalén. Y este Melquisedec reinó en Salem de una manera justa. Él fue un rey de paz. Esta ciudad es la ciudad cercana al corazón de Dios. Es la ciudad que Él tiene en visión para establecer su nombre ahí. Si vamos al Salmo 132, el versículo 13 y 14, lo podemos ver. Salmos 132, 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, que es el monte que está en Jerusalén, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Melquisedec fue rey de Salem, rey de reposo, rey de paz. Es el propósito eterno de Dios en salvar a pecadores. Él establece en Jerusalén su lugar. Lo dice el Salmo. Aquí habitaré porque la he querido. Es el Señor quien quiso a Salem. Es el Señor quien tenía sus ojos en Sión. Es el Señor quien puso a Melquisedec para que fuese el tipo que apunta a Jesús, el sumo sacerdote perfecto, que podría pagar los pecados del pueblo santo en la cruz. Él es el sacerdote, rey de Salem, rey de paz. Entonces, la verdad más definitiva de las Escrituras es que Dios escogió a los judíos como su pueblo especial, su pueblo único y querido, pero las Escrituras también son claras en cuanto a que Israel apuntaba continuamente o presumía y no entendía esa relación única con Dios. Ellos presumían ser los únicos y Dios les está mostrando que son usados para traer a Jesús, pero que su propósito redentor es universal. Y su presunción de ser únicos es totalmente destruida en el argumento del escritor. Es necesario que entendamos que Melquisedec era entonces el tipo de Cristo, que es sacerdote y que es rey. Pero cuando nosotros hablamos de esta verdad, debemos concentrarnos en lo que nos está transmitiendo. Jesús es rey. Melquisedec fue rey de Salem. Él ordenaba y la gente hacía lo que él decía. Y fue un rey que por determinación de Dios, cuando se levantaron en guerra 5 reyes contra 4, a pesar de estar en la zona, él no participó. Tremendas determinaciones divinas. No participó porque sería el cimiento en el encuentro con Abraham del tipo de Cristo. Sería el que lo recibiría para mostrar que Abraham se inclinaría a un sacerdocio superior apuntado por él. Y Abraham vuelve de la guerra y este rey de paz, que no hizo guerra, lo sale a recibir, lo bendice y Abraham le da los diezmos del botín. Y apunta a Jesús, el rey de la vida de los que creen en él. Es el sacerdote perfecto que ha mediado por el pueblo santo delante del Padre
y que tiene el control absoluto de la vida de sus hijos y de su pueblo, porque si hay algo que el Padre programó desde la eternidad, es que en Jesús ese pueblo sería preservado hasta la gloria final. Y en Romanos 8 claramente lo dice: a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó justificó. Pero no queda allí: a los que justificó glorificó. Y ese nexo de unión entre el llamado, la justificación y el eslabón hacia la glorificación es lo que llamamos la perseverancia de los santos. Y todo esto está garantizado en el sacerdocio al cual apuntaba Melquisedec. Porque Jesús es rey y sacerdote. Y el hecho de que estemos hablando de que estamos en Jesús, aquel que fue apuntado por Melquisedec como el rey y sacerdote, significa que tenemos a un rey sobre nosotros. No, Cristo no es solamente el que pagó por ti en la cruz. Cristo es a quien tú te debes. Cristo es tu rey. Es el que determina y decide tu paso, lo que te ocurre, lo que te pasa. Es Él el que te abre puertas, es Él el que te cierra puertas, es Él el que te encausa en el camino de la voluntad del Padre. Y es Él que obra cuando tú quieres resistir su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es rey. No solamente es sacerdote salvador, no solamente es el que delante de Dios ha ofrecido el sacrificio y el pago por tu pecado. Él es rey. Esto es lo que está diciendo la palabra. Y si hay algo a lo cual nos llama la palabra en esta porción de Hebreos, es a realmente meditar. No solo si hay humildad real en nosotros al entender la gracia, sino si verdaderamente vivimos en dependencia de nuestro Rey. Si hay un gran mal en la iglesia hoy, es que las personas llaman a Jesús Señor, pero no hacen lo que Él les dice. Este es mi principal problema y mi gran desafío. Y es mi oración. Y se las comparto a ustedes. ¿Por qué llamamos al Señor Señor y no hacemos lo que Él dice? Es que hemos entendido que Él es Rey. Él es Rey. Él es soberano sobre nosotros. Nuestra vida tiene que estar en dependencia total de ese Rey. Él es Señor del que cree en Él. De la misma manera que fue Melquisedec quien gobernó sobre Salem, la ciudad de paz, así Jesús, que es el cumplimiento de este tipo, es quien gobierna sobre su iglesia, en donde debe haber paz y rendición total y dependencia total a su reinado. ¿Cómo podemos entender si esto es así? Dime, en primer lugar, cuando inicias tu día, ¿lo inicias con un esquema totalmente hecho sin haber orado previamente? En segundo lugar, ¿tus oraciones para presentar tus proyectos son hechas a un Jesucristo convidado a que te diga que sí, o con la autoridad a decirte que no? Si tú te contestas estas dos preguntas, será un indicativo o un termómetro para entender si has entendido que Jesús es Rey. Creo que el grave problema de los creyentes es que decimos que Jesús es Rey, pero nos encanta reinar a nosotros sobre nuestra vida. Y una iglesia fuerte no tiene reyes humanos,
tiene un rey que es Jesús y tiene un montón de pecadores rendidos a Él. Y ese es el llamado del Señor para la iglesia en esta mañana. Humildad y dependencia a través de Hebreos 7. En tercer lugar, Melquisedec es una figura del sacerdocio justo y pacífico. Tú lo puedes leer. Este Melquisedec, rey de Salem, era sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. El versículo 2 dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, que significa, o esto es, Rey de paz. El sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio de justicia y de paz. En el pacto de Aarón no hay justicia ni paz permanentes, era temporal. Sin embargo, Melquisedec era un rey de justicia y de paz. El nombre significa rey de justicia, eso es Melquisedec. Y aunque no hay un registro histórico de su monarquía, lo dije al principio, sabemos que él gobernó justa y pacíficamente. Y uno de los indicios de su abundante paz es que él no se asoció a la guerra con los reyes. Solo esperó a Abraham y lo bendijo. El propósito del sacerdocio arónico era establecer justicia para el pueblo. Y los sacrificios tenían el fin de restaurar la relación con Dios. Esto nosotros lo sabemos. Se ofrecía el sacrificio y Dios justificaba a través de la sangre derramada a los pecadores, perdonaba sus pecados, pero no era el alcance permanente, necesitaba ser repetitivo por causa de la debilidad, no solo de los que pedían perdón, sino de los que ofrecían. Entonces debemos entender que Melquisedec, aunque era un rey de justicia y paz, no podía justificar a los hombres ni darle paz de manera permanente. Su sacerdocio era un tipo del sacerdocio de Cristo, que es el que había de venir. Solo el sacerdocio divino establecido por Cristo podría dar justicia y paz permanente a los que se acercan por la fe a Él. El orden era justicia y paz. Por eso es que ahí en Génesis presenta que Él era Rey de justicia, Rey de Salem. Esto es Rey de paz. Entonces, la justicia trae la paz. Necesitamos la justificación de Dios, que en sí trae la paz. Y en realidad es esto lo que Melquisedec estaba apuntando como un tipo hacia Jesús. La sangre de Cristo hizo lo que no pudieron la de los machos cabríos o de los toros en los sacrificios levíticos. Durante solo hasta que la persona volvía a pecar podía tener efecto. El sacrificio de Cristo dura toda la eternidad. No es temporal, no se repite de año a año. Y esto es lo que está apuntando Melquisedec en superioridad al sacerdocio arónico. El sacerdocio al cual Melquisedec está apuntando, que es el de Cristo, trae justicia permanente y paz permanente, y no es necesario que se repita de año en año. Entonces, lo que el escritor está mostrando es que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es universal, mientras el arónico era solamente limitado a Israel, que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio real, en donde confluye el reinado y el sacerdocio, mientras los levitas arónicos eran solo levitas y solo sacerdotes. En tercer lugar,
está mostrando que el sacerdocio de Melquisedec apunta al de Cristo, que es el que establece justicia y en orden, paz permanente y para siempre. Mis amados, esta es nuestra realidad. Nosotros estamos bajo la influencia del sacerdote perfecto, aquel que nos ha justificado de una vez y para siempre delante de Dios. Porque si hay algo que Dios hizo en la cruz, es cargar los pecados del pueblo santo, es colocar a su Cordero perfecto en esa cruz, y es caer con todo el peso de su ira, juzgando, bajando el martillo judicial, en ese acto judicial y en esas horas de cruz, en donde se juzgó el pecado del pueblo santo. Y en ese acto de la muerte del Cordero de Dios, es donde se quita el pecado del mundo. Es tal cual como lo dijo Juan. Y es por esto que en Cristo hay justicia plena. El hecho de que Dios haya juzgado en Cristo el pecado de los suyos es que se ha conseguido por la cruz un decreto judicial a favor del pecador que nunca podía conseguir. Y es que los pecados de los pecadores que creen en Jesús son perdonados en ese decreto judicial. Entonces el glorioso intercambio es este: el pecado del pueblo santo en las espaldas del Cordero Santo, el justo Padre destruyendo a su Hijo por amor a su pueblo santo, la justicia conseguida por Cristo en la cruz, aplicada al pueblo santo para que seamos declarados justos. La figura de Melquisedec es que el Rey de justicia y de paz vendría con un sacerdocio superior al de Aarón. ¿Pero a qué nos llama el Señor? Si nuestro vínculo con Cristo, ese vínculo que es de justicia y de paz, estaban siendo figurados por Melquisedec, mi amado hermano, ¿qué hacemos hoy con la reconciliación diaria en relación a nuestros pecados permanentes? ¿Estamos verdaderamente activos en el arrepentimiento y en la confesión de nuestros pecados diarios? ¿Entendemos que el sacerdocio de Jesús es de justicia y de paz permanentes? ¿Que en Él tenemos abogacía permanente delante del Padre? Juan capítulo 2, la primera carta, versículo 1 dice: hijitos, yo les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es que todos los hijos de Dios, esparcidos por todo el mundo, tienen en Jesucristo un sacerdocio permanente de justicia y de paz. Y el pecado cometido hoy debe ser confesado, como Juan lo enseña. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hay algo a lo cual el Señor llama a su iglesia, al entender la figura de Melquisedec, es el que prefiguraba a Jesús. Él es el sacerdote de justicia, Rey de justicia y de paz. Es necesario que entendamos que debemos vivir como iglesia en esa justicia y en esa paz permanentes para con Dios. El punto es entender hoy cuál es la verdadera relación con Él. Una es la manifestación externa que damos hacia nuestro entorno y otra es la lectura que el Señor hace de nuestro corazón y de nuestras intenciones. Aborrecemos el pecado con un aborrecimiento atroz. Lo voy a decir con una expresión un poco más latina. ¿Nos da asco pecar? La relación que el creyente tiene con el Rey de justicia y de paz es que le da asco pecar. No es de que trata de
utilizar herramientas humanas que puedan camuflar la comodidad que sentimos con el pecado. Ah, no, yo no hago nunca esto. Ah, no, yo no voy a tal lugar, no escucho tal cosa, no hago tal cosa. La mentira, la envidia, el celo, la pornografía, toda clase de maldad. Dime, ¿cuál es el vínculo con el sacerdote que es Rey de justicia y de paz? Vivo en esa paz que trae la justificación. Confieso el pecado real. Mantengo una relación pura, permanente, diaria con este sacerdote justo y pacífico al cual apuntaba Melquisedec. Solamente el Señor nos llama a ser humildes, entendiendo la gracia. No solamente que nos llama a depender de Jesús en todo, como nuestro Rey. Nos llama a vivir una vida de pureza permanente, de reconciliación permanente. Completamente aferrados al sacerdocio de Jesús. Él es, como lo dice la palabra, Rey de justicia, Rey de paz. En cuarto lugar, Melquisedec figuraba un sacerdocio personal. Este sacerdocio personal lo podemos encontrar en el versículo 3 que dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. La comparación que está haciendo el escritor es que el sacerdocio arónico era absolutamente hereditario, era a través de Aarón. La condición era esta. El de Melquisedec era personal. No tenía nada que ver con la descendencia sanguínea de Aarón ni de Leví. De hecho, todavía no habían nacido. Estamos con Abraham, que era el fundador, el primer hebreo. Entonces, desde el comienzo del sacerdocio arónico, la genealogía determinaba todo. El hebreo estaba sujeto a las genealogías. Y de allí que en las cartas habla de que no debían dedicarse a las discusiones por las genealogías. La genealogía para ellos era vital, porque hallaban cumplida en ellos la condición. Sin embargo, Melquisedec no tenía vínculo genealógico, era un sacerdote personal y superior. Los sacerdotes, por ende, solían estar mucho más pendientes de la genealogía que los hacía aptos que de su santidad personal. Y este era un grave problema. Tenemos el problema de Elí, registrado en la Biblia. Confiaban en su sacerdocio genealógico y descuidaban su relación con Dios. Pero cuando vamos al texto, la palabra se refiere a agenealógetos cuando se refiere a Melquisedec, sin genealogía. Y es una palabra que solamente ocurre en este lugar en la Biblia y aún en los textos griegos no se encuentra en otro lugar. Es tremendo el peso de esa palabra. ¿Por qué? Porque está representando que ese es un ser que nació por voluntad de Dios para prefigurar a Cristo. No importa el padre, no importa la madre, no importa en qué año murió, no importa la edad, importa una sola cosa. Es que el mundo recibiría un sumo sacerdocio prefigurado por él. A genealógetos, sin genealogía. En ninguna otra parte se encuentra esta palabra. Y la razón
es que sería una palabra inútil, porque no tendría ningún sentido en lo que Dios quería hacer con él. El punto en Hebreos, en esta carta, es que la parentela y el origen de Melquisedec son irrelevantes para su sacerdocio. El sacerdocio universal de él no estaba sujeto a una genealogía, era absolutamente decreto divino. No era importante su genealogía con relación a su sacerdocio, y por esto es que se dice sin padre, sin madre. No es que literalmente él nació del aire, él tuvo un padre y tuvo una madre, pero no era necesario que fuese dicho el orden genealógico de él, porque el punto es que ese sacerdocio universal decretado por Dios prefigura a Cristo y es superior al sacerdocio de Aarón. Entonces es un sacerdocio absolutamente personal, por eso tipifica a Cristo. Él tipifica a Cristo no porque Jesús no haya tenido genealogía, sino porque su genealogía no era importante con relación a su sacerdocio. En realidad, la genealogía de Jesús es importante para mostrar que él desciende de Abraham, que es descendiente de Adán, como lo muestran los evangelios. Pero en cuanto al sacerdocio, no hacía falta para los hebreos que supiesen la genealogía de Melquisedec. El punto es que Dios oculta esa genealogía y de esa manera le muestra al hebreo que el sacerdocio, según Melquisedec, al no tener vínculos dependientes de genealogía, es un sacerdocio superior al de los levitas arónicos, que sí tienen la condición de la genealogía. Es totalmente personal y no es hereditario. Y es necesario que entendamos esto, mis amados. En Jesús, el sumo sacerdote, en el cual Dios tiene un trato absolutamente personal con él, no es por herencia, no es por el lazo sanguíneo. Se proyecta a nosotros una enseñanza en esta mañana, y es el hecho de que en Jesús Dios trata personalmente contigo. Debemos entender que el trato personal de Dios es para con cada uno de los que están bajo el sacerdocio de Jesús, figurado por Melquisedec. En la iglesia moderna hay creyentes que descansan en la funcionalidad de otros. Su don está totalmente dormido y encasillado. No hay un deseo de saber para qué están en el reino, cuál es su función, porque se han despersonalizado totalmente en su relación con Dios. Y quiero decirte que lo que la palabra enseña es que Dios trata en ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, de una manera totalmente personal. ¿Cómo está tu vida hoy con el Señor en relación a tu santidad y en relación al ejercicio de tu don de manera personal? Total, lo puede hacer el otro. Ese lee más, ese estudia más, ese sabe más de la Biblia, ese tiene más para poner, ese puede hacer más. Yo no lo voy a hacer. Si tu amor es Jesús, porque Él es tu Rey, debes saber que si has creído en Él, Dios ha establecido contigo en Cristo, el sumo sacerdote, que prefiguró Melquisedec, un trato personal. Nadie orará por ti, nadie pedirá perdón por ti, nadie lo hará por ti. Tú eres un miembro del cuerpo y debes funcionar de manera personal en dependencia del gran Rey, para la gloria del Padre. Y por último y para terminar, el sacerdocio de Melquisedec prefigura un sacerdocio eterno. Por eso dice en el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Hecho semejante al Hijo de Dios.
permanece sacerdote para siempre. Melquisedec prefiguró el sacerdocio eterno de Jesús. Prefiguró la superación del sacerdocio arónico que tenía límites. Límites en cuanto a su extensión, solo para Israel. Límites en cuanto al tiempo, solo por 25 años. Límites en cuanto al alcance, debían ser repetidos los sacrificios de año en año. Mientras que en Melquisedec se proyectó un sacerdocio de alcance eterno. Era universal para judíos y gentiles. Era perfecto en su alcance, se hacía el sacrificio una vez en Cristo y duraba para siempre. Entonces, Melquisedec prefiguraba la eternidad del sacerdocio de Jesús. Él es sacerdote para siempre. Por eso la invitación del escritor a los hebreos es: aférrense a Jesús. El sacrificio que Él realizó en la cruz como el sumo sacerdote perfecto, cumpliendo como un antitipo, el tipo de Melquisedec, tiene un alcance permanente. Por eso cuando Juan escribe a la iglesia, a los creyentes, les dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia en tiempo presente de todo pecado. Y entonces en este sacerdocio que es de alcance permanente, nosotros tenemos un fortísimo apoyo. Podemos cada día descargar en Jesús nuestra carga, nuestro pecado. Podemos entender que Jesús es quien nos acompaña y quien nos sostiene, es nuestro abogado perfecto delante del Padre. Debemos en humildad reconocer nuestra relación con Dios. Y si hay cuestiones de nuestra vida que no aborrecemos tenerlas, pero que son dañinas porque no glorifican a Dios, si no hemos alcanzado a entender que debemos verdaderamente tener asco de pecar, postrémonos en el silencio frente al Señor, nuestro sumo sacerdote perfecto. Pidamos perdón. Si estamos abrigando en nuestra vida pecados respetables, como estudiamos los días miércoles, sepamos que no hemos entendido que el sacerdocio de Jesús es permanente. Es permanente. Esos pecados respetables son los que no aborrecemos, convivimos con ellos. No nos dan repulsión, no nos causan asco. Pero esto hace que no vivamos para la gloria de Dios. Y como iglesia bíblica, debemos entender qué es lo que la palabra nos acaba de decir. En primer lugar, cristianos humildes y quebrantados, que no van detrás del protagonismo, sino que entienden que son salvos por gracia. Cristianos que entienden que tienen un rey sobre sus vidas. Un rey que es soberano sobre ellos y que debe ser el controlador de ellos en todos sus actos, en todos sus proyectos, planes y propósitos. No un convidado externo al control que hago de mi propia vida. Humildad, dependencia. En tercer lugar, debemos entender que nuestra vida debe ser una vida de constante reconciliación con el Rey de justicia y de paz. En cuarto lugar, debemos entender que tenemos un trato personal que nos responsabiliza con este sumo sacerdote y que nos lleva a vivir una vida personal de entrega al Señor sin estar tomados o aferrados a lo que el otro hace. Y en quinto lugar, debemos comprender que el sacerdocio de Cristo es eterno y que me llama hoy a vivir una vida de amistad con Él, aborreciendo el pecado, para ser una vida para la gloria de Dios.
Si hay alguien en este lugar que aún no es de Cristo, que aún no tiene a Cristo, que aún no creyó en Él, que no pidió perdón por su pecado, que aún está en muerte espiritual, sepa que Jesús es el sumo sacerdote perfecto, que hoy justifica a quien se arrepiente de su pecado y le pide perdón. Él es el único Señor y Salvador de todo aquel que cree en Él. Padre, te queremos dar gracias en esta mañana por el sacerdocio de Jesús. Él cumplió como un antitipo este tipo que Melquisedec tuvo, de este sumo sacerdote que reinó en Salem y que fue un sacerdote justo y de paz, que no tiene principio de días ni fin de días y que no se sabe de su padre ni de su madre, ni tampoco es importante su genealogía ni su descendencia, sino que es el sumo sacerdote personal, el sumo sacerdote universal. Su figura apunta a Jesús y nos gozamos hoy porque estamos en Cristo y queremos vivir una vida de humildad, una vida de dependencia, una vida de constante reconciliación, de transparencia, de integridad. Queremos vivir una vida de servicio consciente y responsable. Y queremos vivir una vida permanente de rendición, de santidad para contigo. Porque estamos bajo el sacerdocio de Jesús. Te adoramos a ti y clamamos por si hay alguien en este lugar que aún no tiene a Cristo en su corazón, que por el poder de tu Santo Espíritu le quebrantes y lo traigas a ti. Oramos al Padre en el nombre de Jesús.